la Unión Soviética, Suecia, en Rusia, digamos. Bueno, el inicio yo creo que siempre es empezado ya, así que bueno, ya hemos empezado. ¿Empezamos? Sí, sí, empezamos empezando. Bueno, primero que nada le agradecemos mucho este espacio y como le dije, la sencillez también de su persona y de lo que nos... Gracias, yo le agradezco a ustedes, al contrario. Ahora, yo hablo más o menos despacio, ¿qué hacemos? Si estoy hablando muy despacio, díganme. No, nos parece muy bien. Además se escucha y está bien. Le queríamos preguntar más que nada sobre, bueno, el inicio en la escritura, cómo usted empieza a escribir y cómo entra en la poesía. Yo empiezo a escribir en realidad en el colegio, cuando estaba en el colegio como a los 14, 15 años. Me gustaba escribir unos poemas de los que desgraciadamente me acuerdo, no se me han olvidado. Eran horrorosos, pero me gustaba hacerlo, me gustaba dibujar también. Pero resultó que también era relativamente bueno para las matemáticas. Entonces estudié ingeniería finalmente. Yo era hijo hombre único de madre viuda. Se suponía que uno tenía que estudiar esas cosas, no podía estudiar literatura ni nada. Y estudié 7 años ingeniería en una universidad en Valparaíso. Yo nací en Santiago. Soy hijo de madre viuda, mi padre murió cuando yo era muy niño. Nos criamos con mi abuela, que era italiana, mi mamá también era italiana. Y mientras estudiaba ingeniería, la poesía se me hacía cada vez más importante. Y curiosamente, estudiando ingeniería es donde yo tomé toda mi base de lectura. O sea, el 90% de las cosas que leí la leí en ese tiempo. Pero suele suceder que cuando en carrera como ingeniería se producen grupos que se sienten muy, muy desolados en eso. Entonces, como reacción, son lectores voraces y con eso yo me ofrecí prácticamente un grupo de amigos. Creo que como digo, me lo leí todo. Y ella la poesía me importaba mucho. Y me daba cuenta que me importaba porque me angustiaba mucho porque no me salía. Entonces, si algo te angustia porque no te sale, es porque te importa. Y en eso vi un libro de un chico que era 2 años mayor que yo, que se llamaba Relación Personal, un libro de Gonzalo Millán, un poeta notable, extraordinario. Y me dio un ataque de envidia, pero impresionante. Tenía más o menos la misma edad que yo, que tenía como 20 años. Y por la envidia también me di cuenta que me importaba. Y ese libro de Gonzalo Millán, que es un libro muy lindo, se llama Relación Personal. Gonzalo se murió hace como 5 años. Fue totalmente clave para mí. Publiqué después cuando tenía 20, en 1970, un poema que se llama El Sermón de la Montaña. Y ese se acaba de republicar, lo publiqué en una revista en ese tiempo. Y curiosamente creo que pero es que después vino el golpe, el golpe de Estado de Pinochet. Y si antes me importaba, después se transformó en una cuestión desesperada, pero no porque yo no quería escribir, yo quería conseguirme el trabajo y no me conseguía en ninguna parte. Mientras menos me conseguía trabajo, la poesía me importaba un pepino. Lo único que necesitaba era conseguirme un trabajo como sea, porque se me había adelantado, tenía 23 años, estaba separado, preso y con 3 hijos. Entonces, cuando salí, lo único que quería conseguirme un trabajo, y no había trabajo para nada, menos para los tipos que estaban menos marcados. Entonces fue súper desesperante. Yo la única forma que tenía de sobrevivir era imaginándome cosas de suplantar lo precario de la realidad. Entonces ahí fue cuando me imaginé poemas en el cielo y poemas escritos en el desierto. Era una forma como de sobrevivencia, de no volverme loco. Tenía todo en contra, todo, absolutamente todo se me había derrumbado, la sociedad, el proyecto político, una relación, separado de hijos, sin un peso, en la miseria más absoluta. Y con todo, como digo, con todo en contra, hasta que el año 75 una patrulla militar me bajó una micro en forma absoluta, un micro en bus, de una forma absolutamente arbitraria. Sentí la arbitrariedad máxima, o sea, es lo que quería. Entonces fue allí cuando me quemé la cara. Yo me acordé de la bofetada de Cristo, de dar una bofetada en una mejilla con la otra. Y ahí, pero eso no fue una performance, no fue nada, no fue un espectáculo. No estaba con fotógrafo, estaba solo como un dedo solo. Y
cuando salí de eso, sin saber por qué lo hacía tampoco, me imaginé algo, imaginé que eso era una secuencia, que ahí había comenzado algo, lo imaginé después. Y ahí me imaginé una secuencia de libros, que iban de tres libros que tenían que terminar, que habían comenzado lo más desesperado de mi existencia, de la existencia de un país probablemente, o de un sector de un país. Tenía que terminar alguna vez con el vislumbre de la felicidad, si es que eso era posible. Y ahí sí empecé a escribir. Yo no lo sabía, pero los de antes eran como borradores. A pesar que el primer libro lo publiqué en el año 1979, que se llama Purgatorio. Y ese libro, más de la mitad fue escrito antes del golpe. Lo que pasa es que después tomó forma después del 75, fue la quemada de la cara y esas cosas. ¿Usted piensa que no se corrió de las cosas que le han importado, digamos, que pudo asistir a eso? ¿Cómo no me corrí? Claro, en el sentido que asistió, habitó, hizo... Hice lo que podía hacer, lo que podía apenas hacer. Yo creo que la desesperación te obliga a ciertas cosas, a hacer ciertas cosas, o sea, no hay ningún mérito en eso, hay solo desesperación. Hice lo que podía hacer, no lo que quería hacer. Si hubiera lo que quería hacer, yo no era escribir poesía probablemente. Me habría gustado ocupar el cielo más todavía, ocupar la tierra, ocupar los hielos de la Antártica. Y lo que he hecho es lo que he podido hacer de esa idea. De eso como sueño, como casi como imágenes, casi que son lo que puede pensar un hombre solo en situaciones adversas, en situaciones, como digo, más o menos desesperadas. ¿Hay algo que no olvide? Si nos quiere contar algo de eso. Yo creo que el olvido es algo absolutamente imposible. Siempre se habla de la memoria, como si olvidar fuera posible. Yo creo que nadie se olvida absolutamente de nada, a no ser que tenga Alzheimer, que es terrible. O fantástico, no lo sé todavía. A lo mejor es fantástico olvidarse. Pero creo que nadie estamos condenados al recuerdo, que nadie se olvida de nada. Cuando se habla de no olvidar, pues es imposible el olvido. Ahora otra cosa es qué hace con eso, qué hace con los recuerdos. Los camufla, los manda para la China, te trata de contar desesperadamente otra historia. Pero yo recuerdo, creo que todo, nada olvidado. Todo está aquí, nada se ha olvidado. Hay una frase de un autor que me gustaría leerle, de Maurice Blanchot, que dice: la atención es la desgracia ya salvada y transfigurada por ella misma. Hay una manera de transformar el tiempo vacío de la desgracia en el tiempo vacío de la atención. Son fantásticos los franceses, mira cómo juegan. Hay una forma de guardar el tiempo vacío de la desgracia en el tiempo vacío de la atención. Wow. Entonces la pregunta es si a usted la desgracia lo ha hecho un hombre más atento. Me es muy difícil imaginarme una vida o una circunstancia que hayan sido distintas exactamente a las que me tocó vivir. Yo creo que soy exactamente todo lo que me ha sucedido. Entonces no me imagino una vida que pueda ser distinta a la que he vivido. Entonces no puedo imaginarme que algo me hubiera hecho más atento que otra cosa, porque uno está atento y distraído al mismo tiempo, pero está atento. Y no sé si ha sido la desgracia, pero también ha sido posiblemente el amor. El amor también me ha mantenido atento y desatento. Entonces me cuesta imaginarme quién habría sido si hubiera sido otro los desvelos y hubieran sido otros las incertezas, y si hubieran sido otros los sueños, y si hubieran sido otras las circunstancias. Es muy difícil. Es como haber vivido dos vidas, una en la que me tocó vivir y la otra en la que la escritura decidió que yo viviera. La escritura decidió que yo me pusiera un nombre y que trabajara con ese nombre. La escritura, y me doy cuenta que no soy ni hombre ni mujer, sino que soy exactamente lo que mi escritura ha querido que yo sea. Ha querido que amara a un país y creo que he amado a ese país. Ha querido que contara sus circunstancias y creo que las he contado. Eso.
¿Y el amor qué ha sido y qué El es amor, para el amor. usted? El amor es la última resistencia que le oponemos a la muerte. El amor es lejos lo más importante. Pero dado que vamos a morir, y eso yo se lo voy a decir ahora y se van a reír, porque uno siempre dice lo mismo. Yo lo escuché 20.000 veces antes que me lo dijeran a mí. Todavía ustedes no saben lo que es eso. No porque la muerte es para todos, está cerca de todos, pero llega un momento que tú te das cuenta que es así. ¿Sí? O sea que este es un viaje corto, y que los años, bueno, eso sí que lo saben, los años cuando uno es niño son larguísimos, y después se van haciendo cada vez más rápido, hasta el punto que yo me acuerdo de mi vida por los campeonatos mundiales de fútbol. O sea, cada 4 años me puedo ubicar tan rápido, ¿sí? 4 años son un día. Entonces la muerte es algo inminente. Pero porque la muerte es algo inminente, el amor es algo urgente también. O sea, si fuéramos inmortales no necesitaríamos el amor, seríamos como los dioses griegos. Tendríamos toda la eternidad para tenerlo todo, poseerlo todo, imaginárselo todo, ser todos los personajes. Pero como te vas a morir, el amor es urgente, el amor es algo absolutamente urgente. Y eso está, fíjate, en un poema de un tipo que yo peleé mucho con él mentalmente, pero al final me aburrí de pelear con él porque era un genio, con Borges. Hay un poema que se llama, que son los Two English Poems. ¿Con qué puedo abrazarte? Te ofrezco ver estas calles, ocasos desesperados, la luna de los suburbios carcomidos. Te ofrezco mi soledad, mi oscuridad, el hambre, mi corazón. Estoy tratando de seducirte con el peligro, con la incertidumbre, con la derrota. Es un poema escrito en inglés que es maravilloso. Y ahí uno se da cuenta que es un hombre mayor, que le habla a alguien, le dice: te ofrezco el recuerdo de una rosa amarilla entrevista al amanecer años antes de que tú nacieras. Te das cuenta que es un hombre que se va a morir, ¿no? Y que está pidiendo que lo amen, ¿no? Y todo ser humano que se va a morir tiene derecho a pedir amor, tiene derecho a exigir amor, porque él no pidió nacer. Creo que el amor es la última barrera que le ponemos frente a la muerte, y creo que es lo más importante, lejos, más importante que todo. ¿Y qué amo? ¿Y qué amo? Yo amo personas, cosas, gente, hijos, y también esa forma chueca el amor que el odio, y es una forma de privarte de libertad. No hay nada que te prive más de libertad que odiar a alguien, porque vives pendiente de él. Entonces te quita toda libertad, pero la libertad que te quita el amor es impresionante. Te da una resistencia frente al paso del tiempo. Es una cosa, mientras la libertad que te quita el odio te acerca cada vez más a la muerte. Y cuando uno se mueren tantas cosas con uno, tantas cosas que se apagan, tantas cosas que se terminan. Yo me imaginaba unos poemas escritos sobre unos acantilados. Lo más probable es que no se puedan hacer, porque es muy difícil. Pero no deja de ser emocionante saber que esas imágenes morirán conmigo cuando yo me muera, que yo habré sido el único que las he visto, que el único que las he imaginado. O sea, cuando un ser humano se mueren tantas cosas con él. Es como cuando desaparece una lengua. Cuando desaparece una lengua, desaparecen colores, desaparecen formas de nombrar los árboles, desaparecen árboles, desaparecen montañas, desaparecen... Y cuando uno se mueren tantas cosas con uno. ¿Cuándo sintió la finitud? ¿Cuándo se le presentó eso en su vida? Mira, no sé cuándo exactamente, pero en un momento dado me di cuenta que era algo concreto, era algo muy concreto. Y de pronto me despierto en la noche y no le tengo miedo, pero me despierto diciendo: es así, un chasquido de dedo, es algo inminente. Estás allí y estarás de pronto dando tus últimos estertores, no sé, hay un poema, lo ubican en el poema de Cesare Pavese: vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será sí. Wow. La frase de ese poema, el título dice: y vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Y la segunda parte de la frase, y tendrá tus ojos, es más importante que la primera. Y tendrá tus ojos lo importante, no que venga la muerte. Sí. ¿Qué es para usted el límite, un límite? Si eso le ha habilitado o lo ha limitado. El límite es una cosa física. Cuando tú
sabe, no puedes ir más allá, no puedes ir, choca. A veces cuando estás escribiendo, choca con tu límite, choca con lo que no puedes romper. Y lo sientes, es una presencia física, o sea, no es algo abstracto, es tu límite. Nunca he creído en la autocensura, creo en los límites. En el límite, o sea, no puedes ir más lejos, no puedes, no. Siente que choca y no se abre. Y eso es algo de tus límites. La mano que te aparta también es un límite. Bueno, hay tantos límites, habría que preguntarle a Borges. Yo no estoy con Borges, he tenido un descubrimiento de Borges tardío. Lo considero un genio. Me impresionó porque inventó, creo que nadie se ha dado cuenta de que inventó un género completamente nuevo, que no es ni la poesía ni la narrativa, inventó un género nuevo. Eso me ha tenido bastante alucinado. Antes no me gustaba. Otra vez que cuando él decía que era un poeta menor, ¿para qué era un poeta menor? Y es un poeta menor, pero es brillante. Raúl, yo le quería preguntar concretamente cómo vive la escritura y también su enfermedad, cómo se une una mano que escribe y una mano que tiembla, esa unidad. Trato de transformar el Parkinson, la enfermedad, en la 9ª Sinfonía de Beethoven. O sea, que sea una obra maestra. No lo dejo afuera para nada. Está incorporado a todo lo que hago. Y lo único que podemos hacer los tipos débiles es transformar nuestras carencias en espíritu. No tenemos ninguna otra posibilidad. Transformar todas nuestras fallas, transformarlas en obras de arte. Entonces, a mí el Parkinson me da una noción física de mí mismo bastante fregada esa, ¿no? Porque me cuesta moverme, sobre todo a determinadas horas. Pero al mismo tiempo me da un cierto sentido de la belleza, ¿no? Un cierto sentido de la belleza, torcido será, pero es un cierto sentido de la belleza. O sea, no me detesto con Parkinson. No te digo que me ame tampoco, pero no me detesto. Y trato que forme parte. En un libro que se llama Zurita, es un personaje, es alguien importante. Yo me voy a tirar con lo que me tiraba con la Parkinson, dice en una parte. Con la media cara como el Papa recitando, como el Papa, porque Pablo II me caía, o lo odiaba, pero tenía Parkinson. Y entonces lo veía y decía, así voy a estar yo igual, descorvado, así. Y no lo dejaba encontrar algo. Ustedes dirán que estoy completamente loco. Lo encontraba más o menos, lo encontraba fuerte. Fuerte. Nunca fui un enamorado de la salud. Nunca me gustaron los tipos ni las tipas demasiado saludables. Me parecía una insolencia frente al mundo. Pensaba que otra belleza sino la torcida. Bueno, de pronto uno no le queda otra que pensar eso, ¿me entiendes? O sea, de ninguna otra posibilidad. Pero sí. ¿Y qué piensa que haya, digamos, el contraste de la juventud con la vejez? De alguna manera... Hay dos estados en la vida, dos solamente. O eres joven o eres viejo. Tú decides. Nadie decide por ti, sino esa cosa que dice que eres todavía lo suficientemente joven como para emprender nuevos proyectos y lo suficientemente maduro como para al mismo tiempo ser cauteloso, me parece horroroso, horrible. O eres joven o eres viejo. Yo me decidí viejo hace un buen tiempo. Entonces me importan los viejos. Y fui poeta joven hasta que terminé La Vida Nueva. La Vida Nueva la terminé como 45 años y mi juventud había pasado hace mucho tiempo. Pero decidí que ese libro, La Vida Nueva, con ese libro yo quedé en paz con mi juventud. O eres joven o eres viejo. Sí. Concretamente pensábamos en Chile. ¿Qué piensa de su país ahora? ¿Cómo lo ve y cómo lo inscribe en Latinoamérica? Lo detesto profundamente. Detesto Chile. Detesto su arribismo, su complejo de primero del curso,
su obsesión con ser el primero del curso, mal compañero y acusete. No me gusta Chile para nada. Me gustan algunos chilenos, me gustan algunas chilenas. Me gusta parte de su historia, me gusta Salvador Allende, me gusta la Violeta Parra, me gusta Víctor Jara. Me gustan muchos seres humanos que conozco, pero Chile no me gusta. No me gusta nada. Habíamos visto que en la otra entrevista que le veíamos esta mañana, usted había dicho que la poesía se encargaba de la zona criminal del hombre y que había como una responsabilidad ahí. Sí, que sin una reserva de criminalidad no hay arte. Sin que un santo es un tipo que se le aparecen los demonios, el mal, las tentaciones, una tipa que le bailan, ¿me entiendes? Y el santo vence la tentación, vence el deseo y se transforma en un santo. A Cristo el diablo le ofrece toda la riqueza del mundo y lo rechaza y se transforma en un santo. El iluminado es alguien que se le aparecen los monstruos, el mal, el terror, y se da cuenta que son creaciones del mismo, que él los ha inventado. Entonces los supera y los diluye. El artista, el escritor, no puede hacer ni diluirlos, ni disolverlos, ni superarlos. Tiene que mirarlos, dar cuenta de ellos. Y a veces por eso se encuentra tan fatal. Puede ser una experiencia absolutamente destructiva, pero sin mirar esa reserva de oscuridad, de crimen, sin mirar esa reserva de criminalidad que está anclada en el fondo del humano, es imposible que haya arte, imposible que haya literatura. La literatura precisamente tiene que dar cuenta de esa oscuridad, dar cuenta de todo, no dar cuenta solamente de la víctima, sino que dar cuenta del victimario. Y ver en qué punto víctima y victimario también se unen, en qué punto también se abrazan, aunque sea horroroso, aunque sea insoportable. Y para terminar, ¿qué piensa del cansancio? Este largo cansancio será mayor un día y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir arrastrando su masa por la rosada vía por donde van los hombres contentos de vivir. Sentirás que a tu lado acaba hambriosamente y que al otro lado del mío llega a la quieta ciudad. Esperaré que te hayan cubierto totalmente y dormiremos por la eternidad. Gabriela Mistral, los sonetos de la muerte. Este largo cansancio será mayor un día. Sueño 156. Están tan altas mar. Están tan altas, Estela. Alza los ojos y mira. Arriba están las estrellas cazadoras de la noche, y las nubes del atardecer yacen rojas de sangre bajo sus flechas. En mis sueños tú corres abriéndote paso sobre esos pastos, y las cazadoras estrellas te persiguen. Estás allí, estás aún allí esperándome. No hables ni respondas. Siempre estarán estas praderas, porque son las praderas de mi amor. Cerrar entonces los ojos, creer que duermes, tal vez soñar, y en un sueño llegar a creer que por fin concluyeron las congojas, pero no, inmóviles. Mis pupilas continúan mirando las grandes nubes del atardecer donde huyes. Luego me llegarán los rumores de otro sueño. En él soñaré que tuvo un nombre, José Manuel Parada, un país, una muerte distinta. Están para siempre mar. Están para siempre Estela morir, bajo las estrellas degolladas de la noche. Le voy a leer el que sigue. Sueño 157. Fue un extraño sueño en la noche abovedada. Cientos de ríos ascendían brillando en la oscuridad y era tan bello así, tan increíble. Yo veía mi propia cara relampaguear en el negro cielo y de pronto era el rumor de todos los ríos preguntándome: ¿quieres ver a tu muchacha? Claro, le respondía yo. ¿Cómo no voy a querer ver a mi muchacha? Entonces afírmate bien y mira, me contestaban. Infinidad de jóvenes se fundían unos con otros abrazándose en las alturas. Y era tan hermoso, sí, tan cautivante verla flotar en los tonos de la luz, que uno me dijo entonces, cásate con ella. Eso me dijo. Y al escucharlo sentí que entera la noche se me abría. Y me juraron después que esa era la noche, que ese era el sueño, y que tú me esperarías al amanecer, en el borde de una carretera chilena, cuando bajaran los ríos del despertar y mi cuerpo degollado no despertara.